Muy buenos días, amados en el Señor. Dios le bendiga grandemente en esta mañana. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. A mi hermana María Inés Galdame, Dios le bendiga. También a mi hermana Angélica Ortiz. Amén. Dios le bendiga grandemente. Y a todos los hermanos que a diario se conectan, hermanos, con nuestro programa Conversando las Escrituras. Agradecemos a Dios, primeramente, el privilegio de poder estar delante de Él por la mañana, exponer no nuestra queja, nuestra necesidad, porque ciertamente hay necesidad en nuestras vidas. Nos ponemos delante de Él confiando plenamente en que en Él hay respuesta. Amén. Nos sirve este momento de meditación para poder examinarnos. Amén. Sí, porque a veces es fácil examinar al otro, pero es ahí donde nosotros, hermanos, hermanas, debemos examinarnos nuestra vida. El día de ayer concluimos el capítulo 5 con las recomendaciones familiares que el Señor tiene para la familia, valga la redundancia, que es la base de la iglesia. Un llamado de atención al esposo, a la esposa, para llevar una buena convivencia también en el matrimonio, una buena unidad, que es importante. En el capítulo 6, el apóstol Pablo le habla a los hijos. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y sabe por qué el apóstol en el Espíritu Santo, ¿cierto?, da esta recomendación y coloca en el Señor. Porque ciertamente en nuestra humanidad como hombre, sí puede suceder que desobedezcamos a nuestros padres. Dios bendiga a Nilfa Enríquez, amén. Pero cuando pone, hermano, en una disciplina que es de cuidado, a los hijos dará que pensar, hermanos, sus actitudes, el comportamiento que ellos debieran tener con respecto a sus padres. Hoy día, en el mundo secular, los hijos se levantan para enjuiciar a los padres. Dios bendiga a nuestra hermana Ruth Navarrete Jara. Y aún así también para condenar las actitudes de los padres. Nosotros sabemos que pasaron generaciones, por ejemplo, la generación de mis padres, que no era una generación educada, que no era una generación al igual que la mía, por ejemplo, en la cual había más educación en cuanto a lo secular, en cuanto a ir al colegio. Entonces, ellos a su manera, nos criaron, pensando en lo que era bueno para nosotros. Yo por eso no enjuicio a mi padre ni a mi madre. La honré, los honré hasta el último momento de mi vida. Eso me da tranquilidad, porque entendí también mucho antes esto, de obedecer a nuestros padres en el Señor. ¿Y cómo es esto? De acuerdo a la disciplina del Señor, con el mismo temor que yo tengo como hombre para servir a Dios, yo como hijo, con el mismo temor debo obedecer a mis padres, aunque estos sean inconversos. Yo a mi padre le obedecí hasta después de los 40 años, hasta que partieron. Y aunque él era inconverso, siempre lo honré, porque yo no soy juez de nadie, y usted tampoco. Porque decimos, no, que mi padre me dejó botado, mi padre hizo esto, mi padre o mi madre hizo esto otro. No, a usted no le compete eso. A usted le compete lo que dice el Señor aquí, la orden que Dios da. Obedeced en el Señor a vuestros padres. El problema hoy día es que el humanismo justifica muchas cosas.
Y eso tenemos que tener cuidado, porque el humanismo es otra corriente de pensamiento. Y por eso que en la oración hoy día rogábamos a Dios que esos pensamientos no penetren en nuestra mente, en nuestro corazón. El humanismo, el pragmatismo, el nepotismo, todos esos pensamientos terminados en ismo son peligrosos y viene de la filosofía y la psicología que ha entrado a la iglesia. Y con el paso de los tiempos vamos a ir denunciando estas cosas, que parecieran buenas, pero han destruido la iglesia. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, fíjate, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ese es Éxodo 20, 12 y Deuteronomio 5, 16. Nos advierte de esto: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra. Solamente eso es lo que tiene que hacer el hijo: obedecer y honrar. ¿Qué es honrar? Cuando hay un comportamiento insano, un comportamiento pecaminoso, nosotros como hijos deshonramos a Dios. Pero cuando hay un comportamiento recto, ¿verdad? Nosotros lo honramos. Así también nuestros hijos. Cuando nuestros hijos caen en delitos, deshonran nuestro nombre, deshonran nuestra vida. Por eso debemos honrarlo. Amén. Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. De repente, como decía, usamos la disciplina del mundo para criar a nuestros hijos. Y los provocamos a que ellos se airen. Porque no ocupamos la sabiduría de Dios para corregir. Lo que aquí dice, sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Hijo, esto no le agrada a Dios. Lo que tú haces no le agrada a Dios. La Escritura lo dice. Ahora, si Él insiste en irse contra usted en ese sentido, no se está yendo solo contra usted, se está yendo contra Dios. Pero tampoco lo amenace, hijo. Si no hace esto, Dios te va. No. Enséñele a hacer lo bueno por la palabra. Esa es la disciplina de Dios. Cuando usted le enseña a su hijo a hacer lo bueno por la palabra, y esa es responsabilidad suya, no es responsabilidad de la escuela bíblica. Ahí hay otro detalle. No estoy en contra de la escuela dominical, que se le llama en las iglesias, la escuela bíblica. Yo sé que con esto voy a sacar roncha. Pero ¿quién es el responsable de criar los hijos, de enseñarlos a los hijos? ¿La maestra de la escuela bíblica o los padres? Respóndame esa pregunta. Porque en ninguna parte de la Escritura se ve dividida la iglesia en jóvenes, en hermanas, en jóvenes. Necesitamos de los grupos, ciertamente sí, pero hay que tener cuidado, porque la división no es buena. Este grupo puede creerse mucho mejor que este, o este creerse más que este otro. Por eso hay que tener cuidado. Entonces, los responsables de criar a los hijos no es la maestra de la escuela bíblica, ni enseñarle a Dios a los hijos no es la escuela. Por eso cuando habla de la mujer, dice la mujer calle, ¿cierto?, en la congregación. Y si tiene algo que preguntar, pregúntele a su marido en su casa. Las mujeres más viejas enseñan a las más jóvenes. Las jovencitas hoy día tienen grupos de jovencitas, de señoritas. Grupos de jóvenes. ¿Y quién los gobierna? Un joven igual que ellos. Con tanta necedad como ellos. Porque la Biblia dice que la necedad está ligada a la espalda del muchacho. Los muchachos son necios en ese sentido. Porque todavía no adquieren la madurez. Entonces no podemos, hermanos, pasarle la responsabilidad de criar a nuestros hijos a otros. Somos nosotros los responsables. Por eso que el apóstol Pablo, en el Espíritu de Dios, o sea, Dios en Pablo, les habla a los padres, les habla a los hijos, les habla a los esposos, les habla a la esposa. Mi comportamiento como esposo, yo soy responsable de mi comportamiento como esposo. No le puedo pasar mi responsabilidad a otra persona, soy yo. Mi esposa es responsable de su comportamiento, mi hijo, yo soy responsable del comportamiento de mi hijo, enseñándole las escrituras. Pero nosotros hemos evadido esa responsabilidad y por eso que nuestros hijos con el tiempo se han ido revelando. Porque nosotros hemos evadido esa responsabilidad y dejamos, ¿cierto? Por eso que
A ver, yo no estoy a favor de una presentación en la iglesia, porque se ha tomado esto igual que una religión. Se lleva al niño, se presenta y después si te he visto no me acuerdo. Amén. Pero la madre es responsable, el padre es responsable de educar a los hijos en el Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Esta es una responsabilidad hoy día para los que trabajamos, tal vez apatronados. ¿Cómo respondimos nosotros también a nuestro trabajo? ¿Estamos respondiendo como cristianos? ¿O estamos trabajando al ojo? Cuando nos ve el jefe, trabajamos y cuando no, no trabajamos. El comportamiento nuestro como cristiano no tiene que ser solamente en la iglesia, también en el trabajo. Aquí está. ¿Por qué? Porque nosotros damos testimonio no solamente con nuestra boca, de que Dios ha cambiado nuestra vida, de que hemos nacido de nuevo, no solamente con nuestra boca, nuestra actitud en el trabajo. Y por eso que el espectro que abarca el Señor en nuestro cambio es amplio. Donde usted está en estos momentos, usted debe dar buen testimonio, debe dar buen olor como cristiano. Porque recuerde que usted está representando a Cristo ahí. ¿M? Porque usted testifica de Cristo, no solamente verbalmente, sino también con su actitud. Luego dice, vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Si usted es patrón, si usted es empresario cristiano, también debe tener un comportamiento como cristiano, como con temor del Señor. Hoy día yo sé que hay muchos cristianos que tienen emprendimiento, como le llaman hoy día, que son patrones, que son dueños de empresas o mini empresas, pero ¿cómo tratan a sus criados o a sus subalternos? ¿Cuál es la actitud que ellos adoptan? ¿Practican realmente la justicia en su salario, en su trato? También con eso habla si son buenos o malos cristianos. Aunque no debería haber malos cristianos, deberían ser solamente buenos cristianos. ¿Mm? Entonces habla de la injusticia o de la justicia que usted, hermano o hermana, como empresario o como patrón o como jefe, usted está impartiendo a sus subalternos. ¿Mm? Hay personas que llegan a jefe de las empresas y maltratan a los demás. Con eso también damos mal testimonio como cristianos. ¿Debemos ser justos? Sí, debemos ser justos, aplicar la justicia en todo momento. Debemos demostrar que somos creyentes. Esa es una recomendación, ¿verdad? Es un mandamiento que hace el Señor para que mostremos realmente si hemos o no hemos nacido de nuevo. Presto que la lucha va a ser dura. Y esto Dios lo sabe. Dios también recomienda. Y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Para ir a luchar, nuestras fuerzas son inútiles. ¿Sí? Son inútiles. Entonces, necesitamos fortalecernos. Yo sé que todos hemos vivido experiencias. Mi hermana hoy día está en el hospital. Mi hermana quizás está pasando una prueba. Dificultades. Pero ¿cuál es el mandato? Debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para poder afrontar la situación, para poder estar, hermanos, día a día, porque el mismo Señor dice que debemos dar gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, donde quiera que estemos, en la posición que estemos. Recuerde que Dios es soberano, Dios es absoluto. Amén. A Dios no se le va nada, usted no tiene que contarle a Dios las cosas, Dios las sabe. Dios sabe si está pasando pruebas, si está sufriendo
por causa de su desobediencia. Dios lo sabe, si cayó en pecado y está sufriendo los frutos del pecado, porque nadie toma brasa, ¿cierto? Y no se quema. Entonces, Dios advierte y dice, vestidos de toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. La única manera de estar firme, porque el diablo va a venir una y otra vez a acechar. De repente hay como que hubiera paz y de repente como que se levanta en sus asechanzas. Asechanzas son trampas, hermanos amados, que Satanás coloca para que usted y yo caigamos. Entonces debemos estar firmes, pero debemos, hermanos, vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura? Porque no tenemos, dice, lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra hueste espiritual de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. O sea, yo me he visto de Cristo, que es la armadura, resisto al enemigo, resisto a todos estos enemigos, de este grupo de enemigos, que, ojo, que fueron derrotados por el Señor en la cruz. Pero aún, hermanos amados, todavía no van a condenación. Debemos saber que tenemos una lucha, que no es contra carne y sangre. Cuando se levanta el vecino, no debemos ver que el vecino es el que se está levantando, sino el que está posesionando al vecino. Porque si miramos al vecino, vamos a atacar al vecino. Un ejemplo. Y tal vez, ¿cierto?, en nuestra ira le hagamos daño, ¿verdad? Y tengamos que ir presos. Y no por causa del Evangelio, sino por causa de que nosotros, hermanos amados, no, hermanos, apuntamos bien en nuestra lucha. Por eso que la palabra nos advierte contra quién peleamos. Amén. Con quién es nuestro enemigo. La palabra nos advierte. Pablo dice, no desconocemos sus maquinaciones con respecto al diablo. No reconocemos sus maquinaciones, sino que estamos claros por dónde ataca y cómo ataca. Porque Dios siempre va a revelar por medio de su palabra. Porque el que no es malo es bueno. Si no está en un lado, está con sol. Si no es noche, es día. Entonces tenemos esa capacidad de diferenciar. Amén. Entonces luego dice, tampoco tenemos que demonizar todo. No, no es así. Por eso que tenemos que tener la capacidad en Dios, hermanos amados, que importante. Luego dice, estad pues firmes, ceñido vuestro lomo. ¿Con qué? Con la verdad y vestido con la coraza de justicia. La verdad es la palabra. Vístase de la ciña sus lomos con la verdad. Este que amarra aquí, que era los lomos, ¿verdad? Vestidos, dice, con la coraza de justicia. Practicando siempre, ¿qué cosa? La justicia, siendo justo en todo. Usted que tiene negocio, usted que participa, debe ser justo. Por ejemplo, si a un comerciante le dan dinero de más, ¿qué tiene que hacer? Devolverlo. Devolverlo. Es decir, con la coraza de justicia. O sea, practique constantemente la justicia porque está vestido. Luego dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo grafica todo esto que Dios nos ha entregado, que es la paz, la justicia, ¿verdad? El Evangelio, la salvación, la palabra que el Señor nos ha entregado en una vestimenta, ¿cierto?, que se usaba en la antigüedad, que la usaban, ¿cierto?, los soldados antiguamente, por ejemplo, el soldado romano, que es la coraza de la cabeza, se cubría la cara. ¿Para qué? Para que ningún pensamiento entre, solamente permanezca el pensamiento de Dios. Eso es lo que hablábamos delante, ¿verdad? Con respecto al pensamiento. La coraza de justicia, practiquemos la justicia, hermanos amados. No nos olvidemos de la paz, de vivir en paz, estar en paz. Dicen, cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No estar bien con el diablo y bien con Dios, no está queriendo decir eso. En cuanto dependa de ti, hermanos amados. Estate bien con todos los hombres. Guarda la paz. Sea un hombre o una mujer de paz. Eso llama la atención de aquellos que hoy día, donde hay tanta violencia, hermanos,
donde hay tanta violencia. Llama la atención esa actitud. Y eso lo ha ido perdiendo la iglesia con el tiempo. De hecho, he enseñado a enseñar que dije, no, somos mansos, pero no mensos. Hay cosas que con justicia debemos apelar, sí, pero hay cosas que no, que hay que dejarlas en las manos del Señor, porque es imposible que nosotros podamos solucionar esas cosas. En eso entra el desánimo, la angustia, la desazón, y muchos abandonan el camino. Ahora, ¿dónde está la clave? Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Sabe lo que es una oración en el Espíritu? No es la oración que nosotros hacemos superficialmente, es una oración que nace del alma y que el Espíritu Santo lleva a cabo. Ahí está donde está, ¿cierto?, el tema de la lengua, donde el Espíritu Santo empieza a interceder por nosotros, dejar, hermanos, que el Espíritu empiece a obrar, porque el Espíritu conoce nuestras necesidades reales y verdaderas. Entonces, orando en todo tiempo, dije, no a veces, en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu, velando en ellos en toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra perseverancia, hermanos, es una constancia constante. Si me caí, me vuelvo a levantar y sigo, hermanos amados. Prosigo, como dijo el apóstol Pablo, el blanco de la soberana vocación. Y por mí también dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, o sea, con poder, el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Qué importante, hermanos, la oración, la súplica, el ruego, que sea constante en favor suyo, en favor mío, en favor de todos los ministros, los pastores. A veces nos damos a criticar a los ministros, pero oremos por ellos. Oremos por la familia de los ministros, por aquellos que están por delante, por nuestros hermanos diáconos, por todos aquellos que tienen responsabilidad. Recuerde que son nuestros hermanos y que nos necesitan. Y nosotros también necesitamos de ellos. Necesitamos a nuestros pastores. Necesitamos. Y los necesitamos lúcidos, necesitamos cabales. Quizás muchos se han entregado a la borrachera. Y no estoy hablando de la borrachera física, estoy hablando de la borrachera espiritual. Que han dejado introducir a las iglesias pensamientos, doctrinas extrañas. Por ejemplo, como luces de colores, como música que no corresponde al cántico espiritual. Como cosas que nos van, hermanos amados, que no encajan en un culto racional para Dios. Están en una borrachera. Que se han emborrachado, ¿cierto? Puesto que reciben mucho dinero a veces, como hemos sabido en noticias. Hombres que son, que dan a conocer la opulencia, que viven un buen terno, un buen auto. No, oremos por ellos, para que Dios los vuelva en sí. Y si no, ellos tendrán que responder, hermanos amados. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo hago todo, os lo haré saber Tíquico, hermano amado, fiel ministro del Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Qué maravilloso. Qué bonita palabra. Amor inalterable. Amén. La despedida del apóstol Pablo, ya, como dije al principio, de esta carta que escribe a la iglesia, a usted y a mí hoy día, a esta iglesia contemporánea, que es Dios el que mueve a Pablo a escribir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es necesario. Porque es necesario, amén, hablarle a la iglesia, escribirle, y eso es lo que Pablo hizo desde la cárcel. Y aún Pablo se preocupa, ¿cierto?, de mandar a Tíquico con esta carta para que también dé cuenta de lo que Pablo está viviendo. Partíamos al principio diciendo que esta carta fue escrita de la cárcel. Entonces, cuando cayó preso Pablo, por causa del Evangelio, no por robo, no por nada, cayó preso. Esto muchos quizás tal vez tendieron a desanimarse. Y por eso que Pablo escribe esta carta con el mejor de los ánimos. No con un ánimo fingido, como muchos escuchado, muchos predicadores dicen, no es que uno está pasando problemas y tiene que vestirse como el payaso. No, no es un ánimo fingido. Eso el mundo lo hace.
El mundo se disfraza para tratar de persuadir a otros. No, nosotros a cara descubierta. ¿Ah? Aunque estemos pasando pruebas, dificultades, no importa, porque nosotros nuestra confianza no está en nosotros. Todos los momentos van a pasar. Mi hermana que está hospitalizada va a salir del hospital y va hasta a vivir su vida normal, de acuerdo a la voluntad de Dios, por supuesto, siempre. Hemos pasado por pruebas y hoy día estamos en pie, porque ya hemos vivido situaciones ya. ¿Se fija? Entonces, no es que finjamos algo, porque la iglesia no puede fingir. ¿Mm? No es nuestro fingir, eso sería hipocresía. Sería un engaño. Nosotros no fingimos. Lo que yo le hablo en la mañana, lo que Dios me hace sentir y lo que yo estoy viviendo. Llegamos al final de este libro. Mañana comenzaremos con otro libro y me despido con ese saludo. Dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén.